Bueno, este es el primer encuentro, podemos decir, de formación del CENAC, del Centro de Estudios Norteamericanos Chávez Kirchner, en conjunto con la plataforma del Frente para la Victoria del PJ de Internacionales, con lo cual estamos contentos de que distintas organizaciones del campo nacional y popular podamos estar encontrándonos para debatir, formarnos y pensar cuál es la realidad internacional para comprender en mayor profundidad cuál es la realidad local, que es en definitiva para lo que intentamos formarnos en la política internacional. El tema de hoy, que en parte continúa una charla anterior que hicimos el sábado pasado en la Universidad de Lanús, es sobre el conflicto de Medio Oriente, o Medio Oriente y sus conflictos, sería más correcto decir, ¿no? Que son varios. Y para eso vino a darnos una charla la doctora Mariela Cuadro, que es socióloga, doctora en Relaciones Internacionales, es parte de la cátedra de Pedro Brier de la UBA de Sociología de Medio Oriente. A su vez, tiene un programa de radio sobre política internacional, el cual en la cadena de mails que vamos a armar, vamos a compartirles para que puedan escucharlo, conjunto con material con el cual dimos la clase pasada, o sea, el encuentro pasado, no clase, el encuentro pasado, y también les vamos a compartir el blog del Centro de Estudios, del CENAC, para que puedan acceder también a las notas de análisis y se enteren de las actividades que estamos realizando. No voy a ahondar más porque la idea es hacer que ya una introducción de media hora más o menos y que todas las dudas, preguntas que tengan, podamos hacer un intercambio fluido y que salgan cosas. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo aclaro en principio que soy muy académica, con lo cual, digamos, no, es como otro registro que voy a tener que usar. En todo caso, las preguntas pensábamos que era mejor hacerlas después, como hago una pequeña introducción y las hacemos después. Seguramente tendrán muchas, porque la realidad del Medio Oriente siempre es muy compleja, ¿no? Incluso para los que nos dedicamos a estudiarla es muy difícil terminar de asirla en su totalidad. A ver, hablamos un poco de hablar de Siria, de Irak, hablar de Turquía, porque está de moda el tema del golpe de Estado, y un poco de, bueno, todo en Siria, cuáles son las potencias que participan, etc. Así que yo lo que pensé es lo siguiente, un poco para hablar de esto, que es lo que pasa ahora, me parece que lo mínimo que me tengo que remontar es a la llamada Primavera Árabe, y a partir de ahí arrancamos. Si después hay preguntas sobre cuestiones anteriores, como pueden ser la invasión a Irak del año 2003, que por supuesto es importante, y otras, las dejamos para el final, pero me parece que incluso se puede generar un buen debate. Así que bueno, arrancamos entonces, bueno, todos más o menos saben, la Primavera Árabe fue una serie de levantamientos que ocurrieron en el mundo árabe, es decir, en todos los países que son árabes étnicamente, a partir del año 2010, a partir de fines del 2010. Para que nos situemos un poquito, la Primavera Árabe tuvo como para mí, digamos, dos condiciones de posibilidad que son bien importantes. Una es la crisis del neoliberalismo, que golpea a Estados Unidos en el año 2008, luego se traspasa a Europa. Todos los países árabes son importadores y dependen mucho sus economías de las economías tanto de Europa como de Estados Unidos, con lo cual eso explica que haya impactado de esa manera la crisis que ocurrió en aquellos países, ¿sí? Un ejemplo, los alimentos. Nosotros sabemos que la crisis se produjo por una burbuja inmobiliaria, ¿sí? Es decir, que todas las especulaciones financieras iban hacia el sector inmobiliario. Bueno, cuando esta burbuja explota, todas esas especulaciones financieras pasan a las commodities, entre ellas los alimentos, ¿sí? Esos alimentos aumentan mundialmente en un 30%. Los países árabes son
importadores netos de alimentos. Con lo cual, evidentemente, esos precios se trasladan inmediatamente a los bolsillos de los trabajadores y las clases medias de esos países. Esa es una de las, me parece, condiciones de posibilidad que podemos encontrar al estallido de estos levantamientos. Y una segunda está vinculada con la política que llevó la administración Bush a cabo sobre la región, sobre todo a partir del año 2005. En el año 2005 se impone en Estados Unidos una estrategia que se llama Agenda de la Libertad, que consiste en exportar la democracia a Medio Oriente. ¿Sí? La idea es transformar a los países de Medio Oriente en democracias. Para eso se establecen una cantidad de instituciones al interior del gobierno de Estados Unidos. Se generan estos cursos de formación donde se llevan líderes de los países árabes y se los traslada a Estados Unidos, entonces les enseñan cómo ser democráticos, obviamente democráticos liberales, ¿sí? No estamos hablando de una democracia popular ni nada por el estilo, sino de una democracia liberal. Es decir, elecciones, partido político, libre mercado, punto. Bien, yo creo que estas dos cuestiones de alguna manera se vinculan y terminan en lo que es en el año 2000, a partir del año 2010, estos levantamientos árabes que tienen algunos efectos que son muy importantes en términos regionales, también en términos mundiales, porque si pensamos a los indignados de España, no podemos dejar de pensar a los levantamientos árabes. Si pensamos en el movimiento estadounidense Occupy Wall Street, no podemos dejar de pensar tampoco en los levantamientos árabes, ¿sí? Esto genera una ola de levantamientos a nivel también mundial. Ahora, uno de los efectos me parece más importantes de la primavera árabe es la llegada al poder de los hermanos musulmanes. ¿Sí? ¿Quiénes son los hermanos musulmanes? Para aquellos que no lo saben, los hermanos musulmanes son un partido político cuya rama más importante quizás es la rama de Egipto, que nació en el año 1928, luchando contra el colonialismo inglés en Egipto, ¿sí? Y tuvo como distintas relaciones con los gobiernos de turno, a veces buenas, a veces malas, y a veces no tan buenas o a veces no tan malas, ¿sí? Como todo partido político. Bien, estuvieron históricamente proscriptos los hermanos musulmanes, sobre todo por tratarse de un partido islámico, es decir, que tenía una plataforma islámica, ¿sí? Entonces, todos los gobiernos militares que existían hasta ese momento en los países árabes los proscribían porque eran gobiernos que eran nacionalistas. Y como eran nacionalistas, lo que proponían era que la religión tenía que quedar por fuera de la política, ¿sí? Y por eso proscribían a los partidos islámicos, entre ellos a los hermanos musulmanes. Ahora, cuando se impuso el neoliberalismo en todos estos países, a partir de la década de los 80, y ninguna historia que nosotros no conozcamos, digamos, estos partidos políticos que estaban proscriptos se encargaron de cumplir o comenzar a cumplir aquellas funciones de las que el Estado se había retirado, ¿sí? Acá lo conocemos muy bien: educación, salud, etc. Todos estos servicios sociales que brinda el Estado deja de brindarlos por las reformas neoliberales y esos lugares son ocupados por los hermanos musulmanes. Con lo cual, cuando estalla la primavera árabe, año 2010, año 2011, el único partido político organizado y que la gente, los trabajadores, clases medias, en las que podían confiar o conocían, era este partido político, ¿sí? que había, digamos, participado en la vida social y política del país bastante activamente. Con lo cual, no es raro que hayan ganado las elecciones allí donde las elecciones tuvieron lugar, ¿sí? Entonces, en todos los países donde hubo elecciones, bueno, el único partido organizado, el único que conocemos, votémoslo, ¿sí? Además, tipos que laburaban en el territorio, ¿no? No era que... con lo cual, bueno,
ganan las elecciones y esto genera un conflicto que es muy importante entre países muy relevantes de Medio Oriente. Principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, quienes se enfrentan con Qatar y con Turquía, ¿sí? Si uno piensa un poquito del mapa de Medio Oriente, trata de hacer alguna memoria, son todos países que se encuentran en la península arábiga, son todos países petroleros, todos países que por lo tanto tienen mucha plata, cuando hablo de mucha plata, hablo de mucha plata de verdad, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Asumen los hermanos musulmanes en distintos países árabes, producto de elecciones. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no les gusta nada que asuman los hermanos musulmanes, ¿sí? Se sienten amenazados a nivel doméstico porque tienen esos movimientos que son oposiciones al interior de sus países y se sienten amenazados regionalmente porque piensan que si los hermanos musulmanes siguen ganando es muy probable que se transformen en una fuerza hegemónica en la región. Con lo cual, usan toda su plata que tienen, esta plata que dije que tienen, que es muchísima, en empezar a tratar de voltear a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, por suerte, y le pongo comillas al por suerte, no están solos, sino que son apoyados por Qatar, que es otro país de la península arábiga, que es el principal exportador de gas licuado del mundo, tan lleno de plata. Es increíble la cantidad de dinero que tienen, y Turquía, que es una potencia regional importante, ¿sí? Ahora, estos países se enfrentan directamente entre ellos, es decir, van a la guerra y se atacan entre ellos. No, empiezan a financiar, con toda la plata que tienen, a distintos grupos en los distintos países del Medio Oriente. Ejemplo, Libia, ¿sí? Libia, ustedes saben, derrocan al presidente libio, Muammar Gaddafi. Qatar empieza a apoyar a un grupo vinculado con los hermanos musulmanes. Plata, 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 armas, plata, armas, plata, armas, plata, armas. Emiratos Árabes Unidos hace exactamente lo mismo con otro grupo que no es islamista, que no es islámico, sino que es un grupo laico, si se quiere, ¿sí? Plata, armas, plata, armas, plata, armas, plata, armas, Libia, caos, plata, armas por todos lados. Bueno, ahí estamos en Libia, es totalmente caótica la situación. En Siria pasa exactamente lo mismo, ¿sí? En Siria comienza un levantamiento en contra del presidente sirio, Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, que fue presidente desde la década del 70 en Siria, ¿sí? Bashar al-Assad asume en el año 2000. En el marco de estos levantamientos árabes hay un levantamiento pidiendo reformas, etc. Inmediatamente estos países que tienen interés en ver si los hermanos musulmanes ganan o no ahora en Siria, se meten a jugar, ¿sí? En Siria. Entonces, Arabia Saudita empieza a financiar y a darle armas a un grupo y Qatar empieza a financiar y darle armas a otro grupo. Ambos grupos que financian, enfrentados con Bashar al-Assad, pero también enfrentados entre sí, ¿sí? Este es el principio del fin, básicamente, de Siria. ¿Por qué? Porque todos estos grupos se van a ir subdividiendo en grupitos y grupitos cada vez más chiquititos, llenos de armas y llenos de plata. Y bueno, llegamos también a la situación que tenemos ahora, donde se calcula que hay 1000 grupos de oposición a Bashar al-Assad. Es decir, ustedes leen en los diarios y parecería que está Bashar al-Assad, la oposición y el Estado Islámico, ¿no? Como que son los tres jugadores. Bueno, la
oposición, esta que plantean así como si fuera un espacio homogéneo, son por lo menos, según han contado analistas que se dedican a esto, 1000 grupos distintos que no solo combaten contra Bashar al-Assad y contra el Estado Islámico, sino también entre sí. ¿Sí? Con lo cual es bastante sí, complicada la situación. La situación en Siria es muy particular porque es una situación en la que, como yo les decía, inmediatamente ingresan a jugar estos países, pero también ingresan a jugar potencias internacionales, ¿sí? Y otras potencias regionales. Por ejemplo, Bashar al-Assad va a estar apoyado por Irán como potencia regional, va a estar apoyado por Rusia como potencia internacional. Las oposiciones van a estar apoyadas por su parte por Arabia Saudita, por un lado, por Qatar, por otro lado, por Turquía, por otro lado, y por Estados Unidos, por otro lado. ¿Sí? Acá no se pusieron de acuerdo a qué oposición apoyar. Todos estos países involucrados le dan plata, le dan armas y les dan logística a los distintos movimientos a los que apoyan, ¿sí? Y no es nada raro que esos movimientos que se dejan formar, entrenar, financiar y armar por estos países se pasen a aquellos grupos que están ganando. ¿Cuál es el grupo que está ganando o que estaba ganando hasta hace no mucho tiempo en Siria? El Estado Islámico. Con lo cual, no es raro ver en el Estado Islámico armas de Estados Unidos, porque además Arabia Saudita y Qatar les compran armas a Estados Unidos, ¿sí? De esto, si quieren, después podemos hablar un poco, porque es bien interesante todo lo que es el mercado de defensa en esa región. Arabia Saudita tiene uno de los mayores, del mayor porcentaje de Producto Bruto Interno dedicado a defensa, ¿sí? En este momento. Es de los que más está creciendo en términos de cuánto invierten en comprar armas, que se las compran, por supuesto, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué sucede? En el año 2015, en enero de 2015, asume un nuevo rey en Arabia Saudita porque el otro se murió, ¿no? Era viejo y se murió. Los viejos se murieron. Bien, asume un nuevo rey y este nuevo rey dice, bueno, basta de pelear contra los hermanos musulmanes, ¿sí? Ya los hermanos musulmanes no son un peligro, nosotros los dejamos a los hermanos musulmanes, los derrocamos en Egipto, hubo un golpe de Estado apoyado por Arabia Saudita para sacar a los hermanos musulmanes del poder, los derrocamos en Egipto, los hermanos musulmanes están en retirada, ya no son más un problema, enfoquémonos en lo importante. ¿Qué es lo importante? Irán, ¿sí? Entonces comienza toda una embestida contra Irán, ¿sí? Y acá entra a jugar un poco las cuestiones religiosas o confesionales en realidad, ¿sí? ¿Por qué entran a jugar? Irán y Arabia Saudita son musulmanes, los dos. Esto quiere decir que son seguidores de la religión islámica, del Islam, ¿sí? Ahora, las religiones no son tan sencillas y hay divisiones adentro de las religiones como cualquier familia, ¿sí? Bien, una de las divisiones principales son sunitas y chiitas. Ustedes esto lo habrán escuchado por todos lados, que el problema del Medio Oriente son los sunitas y los chiitas. Bueno, Qatar y Arabia Saudita son sunitas, todo. Turquía es sunita y hicieron flor de lío en el Medio Oriente. Bien, los sunitas, lo que hace Arabia Saudita, que es sunita, es aprovechar estas diferencias confesionales y transformar estas diferencias confesionales en diferencias existenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que se alienta matar a los chiitas porque se considera que los chiitas no son musulmanes, ¿sí? Y no solo no son musulmanes, sino que son infieles, que tergiversan el Islam, ¿sí? Con lo
utilización de cuestiones confesionales para alentar la guerra contra Irán. Cuando se alienta la guerra contra Irán, Irán está combatiendo contra Bashar al-Assad en Siria, repito, se empiezan a pelear entonces contra Irán también en Siria, ¿sí? Pero hay otro país que entra a jugar acá, que es Irak. Ustedes saben que Irak queda al lado de Siria, pegado de Siria y pegado a Irán a la vez, ¿sí? Bien. En Irak, nos tenemos que ir un poquito atrás, saben, año 2003, invasión de Estados Unidos sobre Irak, eso lo sabemos todos, derrocan a Saddam Hussein, que es el presidente, asume un partido chiita, ¿sí? Como asume un partido chiita, se hace amigo de Irán, que también es chiita, ¿sí? Se hacen amigos los dos. Entonces a Arabia Saudita no le gusta nada porque dice, pará, se están haciendo amigos Irak e Irán. Y encima tienen a Siria, ¿sí? Son 3 países de la región. Entonces, también Arabia Saudita empieza a tratar de derrocar al gobierno de Irak. ¿Ah? Entonces tenemos una situación en la que Irak y Siria son 2 países que están en pleno caos debido a distintas diferencias que son regionales, pero que también son internacionales, ¿sí? Porque a la vez, si uno tuviera que preguntar por qué Rusia apoya a Bashar al-Assad, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué Rusia quiere mantener al presidente de Siria en su lugar? Bueno, Rusia quiere mantener al presidente de Siria en su lugar, primero porque es su único aliado árabe, y algún aliado árabe hay que tener. Sí, sobre todo en esa región. También, imaginen el mapa, Rusia está muy cerquita del mundo árabe, ¿sí? No es que está lejos como nosotros, que estamos un poco más lejos, y bueno, igual nos vendría bien tener algún aliado árabe. Pero más allá de eso, Rusia está bien cerca, ¿sí? De la región. Es el único aliado árabe, tienen un puerto ahí en Siria que los sirios le dejan usar a Rusia, con lo cual es la única base marítima que tiene Rusia sobre el mar Mediterráneo. ¿Quién le garantiza a Rusia que si cambian de presidente, esa base la van a seguir sosteniendo? Sobre todo si cambian de presidente y el presidente que llega fue apoyado para llegar por Estados Unidos. Claramente no la van a conservar esa base, lo sabemos todos, los rusos también lo saben. Bien. Con lo cual Rusia está apoyando de manera muy activa a el presidente sirio Bashar al-Assad. Dado que los países del Golfo ya se amigaron, vamos a ponerle muchas comillas a ya se amigaron, porque yo lo dudo terriblemente, pero así parece, se dieron la mano, los besos de nariz que se dan, se amigaron, entonces uno podría pensar que existen 2 bloques más o menos homogéneos, en los que por un lado está Bashar al-Assad, Irán y Rusia, y por otro lado están Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Estados Unidos. Y voy a subrayar a Turquía. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora, en este momento en lo que estamos hablando? Turquía está coqueteando con Rusia y con Irán. Con lo cual, Turquía estaría amenazando pasarse de bando y ya no querer derrocar a Bashar al-Assad, sino pasar a apoyar a Bashar al-Assad, ¿sí? Es en este marco en el que Turquía empieza a amigarse nuevamente con Irán y con Rusia, en el que se produce este intento de golpe de Estado, ¿sí? Hay que ponerse en este marco. Esto no quiere decir, y que no se entienda eso, que es Estados Unidos el que está atrás del golpe. Es una hipótesis, es una posibilidad, por supuesto, ¿no? Digo, no sería la primera vez. Ahora, no necesariamente el gobierno, es decir, Barack Obama, quiere derrocar al presidente turco.
Y eso hay que pensar cuánto le conviene a Barack Obama derrocar al presidente turco, porque no es que Turquía, bueno, cae el presidente y el presidente turco, que es un grosso total, se va a su casa. El presidente turco te arma un quilombo en Turquía que olvidate, ¿sí? Se desarma Turquía. Turquía está pegada a Siria, pegada a Europa, y es la que está conteniendo a todos los refugiados que se quieren ir a Europa. Es decir, se desarma Turquía y esa barrera que está conteniendo a todos los refugiados, que son millones de personas, ¿sí? Millones de personas que se les cae la barrera y pasan hacia Europa. Esto no le conviene ni a los europeos ni a los estadounidenses porque implica ya una desestabilización que no sé si de ella se puede volver, digamos, ¿sí? Ahora, sí hay que decir que se da en este contexto el golpe de Estado. Es decir, se da en un contexto en el que Turquía, el presidente de Turquía, se está dando cuenta de que los muchachos de la OTAN, a la cual pertenece Turquía, no le estarían prestando la suficiente atención, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, el ejército sirio bombardeó sin querer, también le pongo comillas, algunos unos pueblos que están en la frontera, pero que son turcos, ¿sí? Y Turquía quiso aprovechar eso para decirle a la OTAN, che, me atacaron, tienen que defenderme, entonces tienen que ir a bombardear a Siria, ¿sí? Pero nadie quiere bombardear del todo a Siria tampoco. Con lo cual, cuando Erdogan pidió que se ponga en práctica la cláusula de defensa de la OTAN le dijo que no. Entonces Turquía está pensando, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, a mí me sigue conviniendo estar aliado a esto. Yo quiero entrar a la Unión Europea, no me dejan entrar a la Unión Europea. Yo quiero bombardear a Bashar al-Assad, no me dejan bombardear a Bashar al-Assad. ¿Sí? Quizás me conviene, por lo menos a nivel táctico, porque después lo podemos discutir, pero me parece que a nivel estratégico ya sería como muy complejo que Turquía cambie de bando completamente, pero por lo menos me conviene coquetear con Rusia. Porque si yo coqueteo con Rusia, le estoy diciendo a Estados Unidos, ojo, porque Rusia me quiere. Entonces, si vos no me seguís sin dar bola, bueno, yo me voy con Rusia. ¿Sí? Perdón esta digresión, pero digamos, me parece que puede ser bastante gráfico, ¿no? Así que últimamente hemos estado viendo varias reuniones entre distintos funcionarios de Turquía y de Irán, en principio, que dijeron o que se pusieron de acuerdo en que en realidad los dos países tienen los mismos intereses para Siria. Y es cierto que esos países tienen los mismos intereses para Siria, porque uno de esos intereses es conservar la integridad territorial de Siria. ¿Esto qué significa? Que Siria siga siendo Siria y no se divida en un montón de países, ¿sí? O en 3 países o en la cantidad que se quiera. Y ese es un interés que no comparte necesariamente Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? A Estados Unidos le resultaría incluso más cómodo dividir Siria. ¿Por qué? Porque tendría una Siria en donde podría gobernar Bashar al-Assad y luego tendría una Siria que habría que recuperar porque sería la Siria del Daesh, al principio del Estado Islámico, ¿sí? Y esa habría que recuperarla. Así que en este momento estamos en esa situación. Yo pararía acá y todas las preguntas, que van a ser millones, sí, tranquis, las podemos ir hablando, pero si no me parece que es como complejizar un poco. Voy pasando el micrófono. No, sí. Bueno, quizás para que salgan. Una consultita te pregunto porque no lo nombraste. ¿Cuál es el rol de Israel en esta situación? Me parece que es algo interesante para saber, teniendo en cuenta que es uno de los ejércitos más formados, que tiene armas nucleares y que
que siempre fue foco de conflicto en los últimos 50 años en la región. Y otra es, vos recién dijiste que los kurdos serían aliados del gobierno norteamericano. ¿Eso no le generaría necesariamente un conflicto con Turquía? Porque el pueblo kurdo dice que su territorio es parte de Siria, pero también parte de Turquía, y Erdogan y el gobierno turco los combate como si fueran terroristas. Entonces, esas dos cuestiones. Sé que son un poco largas, pero para clarificar. Contesto estas y después podemos otras. Israel siempre está bien si los países árabes de la región se pelean entre sí. ¿Sí? A Israel siempre le conviene que estos países no puedan armar un frente unificado para luchar contra él. Eso me parece que es como el ABC. Con lo cual, la verdad es que ahora está bastante cómodo, sobre todo porque la resistencia palestina, tenemos dos grandes ramas de la resistencia palestina. Una es el Fatah, que es como el partido nacionalista histórico, y el otro es el Hamas, que es un partido islámico, ¿sí? Estos dos partidos, el islámico y Hamas y el Fatah, se encuentran enemistados. Está muy difícil armar un frente unificado ahí, ¿sí? La resistencia palestina está medio en un pésimo momento realmente, justamente porque están divididos. Y por otro lado, el Hamas es aliado de los hermanos musulmanes, con lo cual el Hamas también se encuentra debilitado, como se encuentra debilitado los hermanos musulmanes. Y el partido Fatah, el nacionalista, digamos, es un partido que en este momento está mucho más cerca de negociar con Israel o de dejar todo tal como está, que de combatir por la liberación de Palestina, ¿sí? En este momento. Por otra parte, la enemistad entre Arabia Saudita e Irán lleva a Israel a acercarse a Arabia Saudita. Están en un gran momento, y en este momento yo creo que el país más importante en las relaciones de poder árabes es Arabia Saudita, ¿sí? Aclaro, Irán no es árabe y Turquía no es árabe, ¿sí? De todo el resto de los países árabes, me parece que es Arabia Saudita el más fuerte. Con lo cual, Israel se encuentra en una alianza con el país más fuerte de la región árabe, que ya te fulmina la posibilidad de que se arme un frente árabe contra Israel, ¿sí? El Estado Islámico, casualmente o no, cada uno lo piensa como lo piensa, no toca a Israel, no dice nada de Israel. Hay con atentados terroristas en el mundo entero, pero en Israel no, que queda ahí nomás. Bueno, así que eso no le incomoda tampoco. Respecto a la situación de Bashar al-Assad en particular, Israel vivió durante muchos años con el gobierno de los Assad, ¿sí? Y en ningún momento tuvo mayores problemas con el gobierno de los Assad. Con lo cual me parece que ante la otra posibilidad, que es que si cae Bashar al-Assad sea más caos de lo que es ahora, Siria, me parece que se queda con Bashar al-Assad. Mejor malo conocido, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí está aprovechando es el caos que hay en Siria para bombardear los, también mapa, Irán, Siria, Líbano. En Líbano está el Hezbollah, que está en contra de Israel y es un aliado de Irán. Irán usa a Siria para pasarle armas, guita, etc. al Hezbollah. Lo que está haciendo Israel por ahora es aprovechando que hay un lío bárbaro en Siria, entonces cada vez que pasa un camión con armas para Hezbollah va y lo bombardea con total impunidad. Total, están todos bombardeando, uno más, uno menos, imaginarán que no pasa nada. Con lo cual, en ese sentido también le conviene que esté bastante desestabilizado Siria, porque en otro momento esos camiones pasan
efectivamente, y arman a Hezbollah y les produce un problema en el norte a los israelíes, ¿sí? Con lo cual, yo creo que Israel en este momento se encuentra como en una buena situación, siempre y cuando siga sin ser golpeado por estos grupos que aparecen como muy radicales, pero que realmente, de manera muy llamativa, no golpean a Israel. Así que me parece que en ese sentido no está bastante cómodo, digamos, con la situación. Y respecto a la relación de los kurdos y la relación entre Estados Unidos y Turquía, efectivamente, el grupo de oposición que ahora apoya a Estados Unidos se llama Frente Democrático Sirio. El Frente Democrático Sirio está formado en un 85% por kurdos sirios. Y cuando yo digo kurdos sirios, es importante entender que los kurdos no son todos lo mismo. A ver, vamos a ubicarnos. Hay kurdos en Irak, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Irán y hay kurdos en Turquía. Los kurdos están en esos 4 países y lo que ellos reivindican, ¿sí?, no son árabes, son kurdos, son una etnia particular, y lo que ellos reivindican es tener como nación su propio Estado, ¿sí? Es una reivindicación muy parecida a la Palestina en este sentido. Es decir, nosotros somos una nación, toda nación merece un Estado, ¿sí? Entonces queremos un Estado. Ahora, el problema es que ya hay estados en donde ellos están reivindicando sus estados. Entonces, convengamos que los países, Irán, Siria, Turquía, Irak, no les quieren dar un pedazo de tierra a los kurdos porque nadie les quiere dar un pedazo de tierra a nadie, ¿sí? Ahora, entre esos distintos kurdos hay muchas diferencias, ¿sí? Los kurdos de Siria no se llevan bien con los kurdos de Turquía. Esto está vinculado con las organizaciones políticas, no los kurdos de la calle. Al kurdo de la calle no le importa, ¿sí? Ahora, las organizaciones políticas sí no se llevan bien. Por ejemplo, los kurdos de Siria no se llevan bien con los kurdos de Irak, ¿sí? Y también tienen situaciones distintas en términos de grado de institucionalización al que llegaron. En Irak, por ejemplo, casi que tienen un Estado. ¿Sí? Se podría decir. Se llama gobierno autónomo por ahora, pero la verdad que es un Estado, ¿sí? Todavía no reconocido, le falta la parte del reconocimiento por parte del resto de los países del mundo, que es una parte importante del proceso para transformarse en Estado, pero, digamos, medio que ya son un Estado. Ahora, el Frente Democrático Sirio, que es este frente compuesto en su gran mayoría por sirios kurdos, son los que están siendo apoyados por Estados Unidos, ¿sí? Cuando digo están siendo apoyados, digo están siendo entrenados, se les está entregando armas y se les está entregando dinero, ¿sí? Por supuesto que a los turcos, al presidente turco no le gusta nada que Estados Unidos esté apoyando a los kurdos, porque si los kurdos de Siria llegan a lograr una autonomía como la que tienen los kurdos de Irak, los kurdos de Turquía, que son bastantes, se les van a plantar de una manera que va a ser casi imposible negarles un Estado o una cierta autonomía, por lo menos. Tienen representantes parlamentarios, ¿no? Los kurdos turcos. Sí, los kurdos turcos son un porcentaje entre el 15 y el 25%, de acuerdo a quien haga la medición, eso pasa en todo lado lo mismo. Y sí, ellos tienen partidos políticos, están organizados en partidos políticos, en 2 partidos políticos, por supuesto que se llevan mal, la historia de la humanidad, pero son los principales, o uno de los principales enemigos del gobierno de Turquía, ¿sí? Hasta el año 2010 aproximadamente,
había una especie de pacto tácito en Turquía entre el gobierno y los kurdos, en términos de no... Se les había quitado el carácter de terroristas, por ejemplo, a los kurdos, ¿sí? Se les habían dado como mayores libertades, se les habían dejado ciertos aspectos de autonomía, como enseñar el idioma kurdo, digo, algunas pequeñas cositas, pero bueno, esta tregua se rompió en el año 2010, más o menos por ahí, la verdad que no recuerdo ahora, y a partir de ahí los kurdos son como uno de los principales blancos del gobierno de Erdogan, ¿sí? De hecho, en los últimos atentados, el último atentado que hubo en el aeropuerto internacional, una de las primeras cosas que salió a decir el gobierno era que habían sido los kurdos, para darles a los kurdos el paso, ¿sí? O sea, nadie sabía que ellos habían sido. También había dicho. Algunos fueron efectivamente, ¿sí? Cuando llegó fueron efectivamente, que fueron reivindicados, ¿sí? Fueron reivindicados efectivamente por los kurdos algunos, ¿sí? Este no fue reivindicado por nadie, igual, no se sabe quién fue los que hicieron este atentado. Pero bueno, eso sí, es como otro punto de rigidez muy fuerte entre Estados Unidos y Turquía. Y Turquía también, por supuesto, digo, todo este coqueteo del que yo hablaba con Rusia está vinculado un poco para negociar esto también con Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no va a dejar de financiar y bancar a los kurdos de Siria, porque la verdad es que están siendo muy efectivos, en primer lugar, y te garantizan que no se radicalizan y se pasan al Estado Islámico. Porque todos los demás grupos le dan armas y se pasan al Estado Islámico. Es como... Entonces, bueno, ya dejaron de darles armas a cualquier grupo y ahora están... Y saben que los kurdos no van a hacer eso. Y es cierto, los kurdos no se van a pasar al Estado Islámico. ¿Por qué? Los kurdos no se van a pasar al Estado Islámico porque tienen otra concepción subjetiva, digamos, ¿sí? Es decir, para pasarte al Estado Islámico tenés que tener una idea de lo que es la religión que los kurdos no tienen. No quiere decir que los kurdos no sean musulmanes, ¿sí? Pero no tienen la idea de religión tan dura, digamos, o tan radical como la que tienen aquellos que sí se pueden pasar al Estado Islámico. El Estado Islámico tiene una serie de normas a cumplir, ¿sí? Vos sos musulmán si haces esto y esto. Bueno, los kurdos no hacen eso y no tienen ganas de hacer eso, pero son musulmanes de todas maneras. Todos estos pequeños grupos que quedaron de Siria, Sí. que se van pasando, ¿le dicen, sí lo tienen? ¿Sí están de acuerdo? Algunos sí, algunos sí, los que se pasan sí. ¿Sí? Hay una... A ver, hay dos razones, no, pero... Sí, hay dos razones por las cuales un grupo puede pasar a jurarle lealtad al Estado Islámico, ¿sí? Uno es porque comparte ideología y otro es porque el Estado Islámico tiene un control sobre un territorio, tienen armas, tienen plata, tienen un montón de cosas que te dan más poder, ¿sí? Siria hay que imaginarse todos estos grupitos que yo les nombraba, hay que imaginarse como que son como señores de la guerra. Es decir, son tipos que de repente tienen una brigada de, qué sé yo, 200 personas, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos tenés una brigada, vos sos como el mandamás de este barrio. Y el mandamás de este barrio tiene una brigada de 200 personas. Ponele que el gobierno de Bashar al-Assad empieza justo a bombardearte arriba de tu barrio. Vos decís, bueno, no puedo bancarlo solo. ¿Qué hago? Tenés al Estado Islámico atrás que te banca y es cuestión de que le jures lealtad, ¿sí? Entonces, sí, obviamente si compartís determinada cosmovisión, no tenés que compartir todo. Pero bueno, si sos un musulmán y crees que hay que respetar algunas normas para hacerlo, y etcétera, vos te aliás con el Estado Islámico y pasás a formar parte del Estado Islámico. Esto se hizo muchísimo, pero muchísimo, cuando el Estado Islámico estaba más fuerte.
Ahora que el Estado Islámico está perdiendo terreno, todos estos grupos que estaban le curaban lealtad, obviamente que se empiezan a ir para otro lado. Y por ejemplo, hay algunos de estos grupos que se fueron para el Frente Democrático Sirio, que son los kurdos. Se van para ahí, porque eso ahora los que les garantizan plata, les garantizan armas, que vos si sos un señor de la guerra, necesitas plata y armas, porque si no la gente que tenés alrededor se te va, no es que se van a quedar, ¿sí? Entonces se va como moviendo eso. Hay núcleos duros, pero después hay grupos que se van moviendo. Los kurdos han demostrado que están totalmente convencidos de que su lucha incluso no es contra Bashar al-Assad, sino que es en primer lugar contra el Estado Islámico. ¿Sí? El principal enemigo de los kurdos son el Estado Islámico. Bashar al-Assad también, pero después. ¿Sí? Por eso Estados Unidos está tan convencido de que no va a pasarse hacia el Estado Islámico. Los están combatiendo con mucha garra. El día de hoy, por ejemplo, liberaron una ciudad, que es una ciudad fronteriza, en la provincia de Raqqa, que es la provincia que es la capital del Estado Islámico. Estas fuerzas Siria Democrática, el Frente Sirio Democrático, liberó una ciudad que está en la frontera con Turquía. Digo, hay que liberar una ciudad del Estado Islámico, ¿no? Se la bancan los tipos y están convencidos de que hay que sacar al Estado Islámico. Después se habla de Bashar al-Assad, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, Arabia Saudita no está tan copado con los kurdos. Porque no están combatiendo a Bashar al-Assad, que Arabia Saudita considera que son los que hay que combatir. En primer lugar. Después los sacas a los del Estado Islámico. Pero primero a Bashar al-Assad. ¿Sí? Son prioridades políticas. Sí. Bueno, si estos grupos que hay, más de 1000 grupos opositores, se formaron solamente por diferencias políticas o religiosas, o si también hay influencia de estados regionales de ahí de Medio Oriente o potencias mundiales como Estados Unidos. Sí, yo diría diferencias políticas, religiosas, económicas, ¿no? O sea, es un espacio, ustedes piensen, de repente estalla Argentina, estalla fuerte, no estalla un poquitito, no piensen en la crisis del 2001, piensen en que se desarma todo. Bueno, hay que bancársela, porque ahí te están disparando de todos lados, entonces hay que bancársela, te están matando por todos lados. Bueno, van a aparecer líderes que articulen a distintas personas, pero para articular a esas personas los tenés que convencer, o convencer ideológicamente, política, religiosamente, o los tenés que convencer con plata. Les tenés que asegurar la supervivencia. Por ejemplo, durante el primer momento del Estado Islámico, había muchos analistas que no entendían por qué había gente que incluso iba a vivir al Estado Islámico, ¿sí? O sea, había gente que iba a vivir, y gente que quizás no era súper religiosa. La gente de Siria no es súper religiosa, ¿sí? Ahora iban a vivir porque estaban mudándose de un lado al otro, los cagaban a tiro, no tenían trabajo, los pibes no tenían comida. Y bueno, y vos ibas al Estado Islámico y el Estado Islámico te garantizaba seguridad, te garantizaba comida, te garantizaba una serie de cosas básicas. Bueno, a cambio la mina no podía salir sola, bueno. Pero ante una situación de caos total, qué sé yo, ¿viste? Cada uno. Yo la pregunta la hacía porque, digamos, en el caso de que Estados Unidos o Arabia Saudita o demás países financien, digamos, a estos grupos, parecería ser que al ser tanto, el conflicto se solucionaría cuando las potencias, cuando alguna de las potencias quiebre el empate, digamos, ¿no? Bueno. Si son pocos los grupos, uno puede, que yo sé, una parte de su plataforma, negociar. Ahora, cuando vos tenés tantos grupos, en el caso de que sean financiados por las potencias, ¿no? Es mucho más difícil, me parece a mí. No, es que yo estoy convencida, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo estoy convencida de que la solución pasa porque A, Rusia y Estados Unidos se pongan de acuerdo, B, Irán y Arabia Saudita se pongan de acuerdo, para cerrarse. Por eso también me parece importante el rol de Turquía. Digo, por eso me parece que yo no creo que haga un
cambio estratégico, porque me parece que es como muy complejo que haga un viraje estratégico. Aparte por la historia entre Rusia y Turquía, que históricamente tienen un conflicto desde la Primera Guerra Mundial. Sí, tienen un conflicto, pero Rusia es el principal socio. Habla de una tercera guerra mundial y efectivamente es una guerra mundial lo que está pasando. No se le pone ese nombre, no pasa nada, digo, es un nombre. Pero el problema no es un problema interno, no es un problema doméstico, ¿sí? Quizás empezó como algo, estoy hablando de los primeros 5 días, ¿sí? Empezó como algo doméstico. Pero en el momento en que empezaron a jugar las potencias regionales y después las internacionales, esto se soluciona. Ahora, ¿hay algún tipo de posibilidad a corto plazo de que se pongan de acuerdo? No, olvídate, ¿sí? Habría que ver ahora qué pasa con las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, eso podría cambiar. Bueno, yo te hago una pregunta. Estaba la compañera primero. Hace una lista. Ella también. Sí. Yo pregunto que yo hablé con una persona que casó con un amigo mío que es turca. Y a mi pregunta es, hace un mes y pico hubo una tentativa de golpe en Turquía. Y yo mirando otras fuentes también, fue una tentativa de golpe ficticia, compreender? Que os soldados não eram soldados de elites, não eram soldados preparados, que solamente o presidente usou esse artefato para poder perseguir os opositores. Me pergunta é se sabe algo sobre isso, se isso é verdade ou não. A ver, hay como dos grandes teorías, se podría decir, en torno al golpe de Estado en Turquía. Una teoría es la del gobierno de Erdogan, que lo que plantea es que fue un golpe orquestado por el movimiento gulenista, cuyo líder se encuentra en Estados Unidos y que por lo tanto él acusa que Estados Unidos tuvo alguna vinculación. Este movimiento gulenista, por otra parte, tiene relaciones con Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudita, ¿sí? Razón por la cual también ahí podría haber algún tipo de incentivo para que estos países o Turquía se pase para el otro lado de estas alianzas que estábamos viendo. Esa es una. A mí me cierra. Yo no soy de la idea del autogolpe, ¿sí? Pero la otra lectura, que es la lectura que empezó a circular aquel que fue acusado de ser el perpetrador del golpe, que fue Gülen, fue justamente la idea del autogolpe. Yo me imagino, y me parece que esto podría pasar en cualquier país del mundo, que depende de qué lado estás, la lectura que haces. Es decir, a ver, si hubiese acá, vamos a poner, un intento de golpe de Estado contra Macri. Macri diría que fueron los kirchneristas dirían que fue un golpe de Estado, un autogolpe. Digo, porque, y bueno, y a ver, no se publicó nada de inteligencia al respecto. Lo que dicen aquellos que apoyan la teoría de que fue un golpe perpetrado con consentimiento o con conocimiento más bien de Gülen, de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, es que si publican esos reportes de inteligencia se pudre todo el Medio Oriente, porque Turquía no puede quedarse de brazos cruzados, ¿sí? Tem um documento hablando disso. Sí. Como vou explicar? Aí me falhou agora. Não sei. Há fontes que dizem que o presidente não falou em um dia, que já sabia que ia passar o golpe, que estava lejos de, coincidentemente, em Cuma, não? Coincidentemente estava lejos. Então, se já sabia que ia passar um outro golpe,
y para justamente eso, alinearse a Rusia. Bueno, sí, digo, son lecturas, pero yo la verdad es que me cierra más la otra, me cierra más la que es un golpe más interno, porque además hay mucho malestar con Erdogan, no es que es una novedad, pero tranquilamente podría tratarse de un autogolpe. Es un tipo de presidente y de líder político que podría hacer algo así. Es muy piola el tipo, lo podría hacer, no dudo de que lo podría hacer. Particularmente y personalmente, con lo que yo manejo de conocimiento, me tiro para la otra interpretación, pero no creo que sea descartable ninguna de las dos en principio. Sí, a mí me surgió una duda, en realidad hace tiempo que trato de entender un conflicto que es el de la guerra de Nagorno-Karabaj, y pienso qué costo político real tiene, tanto para Turquía como para Rusia, ese conflicto, si después, en otros escenarios, como puede ser este, puede existir un real acercamiento entre el gobierno de Turquía y los rusos. Sí, bueno, el real acercamiento, pongámoslo entre comillas, Bueno, ¿sí? o por lo menos que se esté viendo que podría llegar a haber un acercamiento real entre ambos países. Yo creo que es, a ver, para mí pongámoslo como acercamiento táctico en principio, ¿sí? Le conviene a los dos. En este momento les conviene a los dos. A los rusos, obvio que les conviene, gol de media cancha que Turquía se pase. Y a los turcos les sirve para apretarles las cuerdas, tensionar un poquitito con Estados Unidos, marcarle la cancha a los europeos, decir, bueno, me están ninguneando, pero es importante Turquía. Turquía no es un país que le importa de qué lado está, ¿sí? Y creo que lo que se está tratando desde Turquía es de demostrar eso. Mirá que es importante que quedan cosas. Por otro lado, también es cierto que desde que estuvo el conflicto con Rusia, el comercio bajó terriblemente. Turquía, como muchos países del mundo, están en una crisis económica importante, con lo cual que haya bajado el comercio con los rusos le generó muchos problemas también en términos económicos, ni hablar en términos de la industria turística, que es uno de los principales productos de Turquía, ¿sí? Con lo cual digo, yo no sé nada de Nagorno-Karabaj, no sé nada. Aclaro que no sé nada del conflicto de Nagorno, por eso... No, porque en realidad también viéndolo así, como vos decís, en el nivel estratégico, me resulta extraño el papel de este conflicto que es histórico, que es por un territorio que es el territorio armenio, en donde, bueno, los rusos, no sé si por cuestiones políticas o religiosas, al final juegan para los armenios, porque después también existe la teoría de que los rusos venden armas para ambos bandos, entonces es como que me cuesta mucho entender el conflicto y entenderlo después en los escenarios importantes, ¿no?, de esta época, porque al ser un conflicto más bien histórico, con relevancia actual, pero con más enclave en la historia, en los años anteriores del conflicto, me resulta extraño siempre cómo juega en los escenarios ahora. Claro, digo, porque no entiendo si realmente tiene costo político o no tomar una posición por dos países, o dos terceros países, como es tanto Azerbaiyán de un lado como Armenia, y al mismo tiempo en las decisiones, como vos decís, en los niveles tácticos, pero de las estrategias que importan, se están acercando, pueden llegar a acercarse dos países como Turquía y Rusia. Digo, son como estas cosas contradictorias No, bueno, contradicciones hay, digamos, somos todos seres humanos, Putin también, que no parezca, muchachos, gente que tiene sus contradicciones, y obviamente me parece que también la política internacional está llena de contradicciones, ¿no? Plantear, hay quienes critican a Estados Unidos porque no, en realidad no quiere exportar la democracia porque apoya a Arabia Saudita. No, vos podés exportar la democracia y apoyar a Arabia Saudita. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, vos podés estratégicamente pensar que lo mejor para Estados Unidos
es exportar la democracia, pero podés al mismo tiempo tácticamente apoyar a Arabia Saudita, porque en este momento no te conviene que Arabia Saudita explote, porque ya si explota Arabia Saudita ya no puede, cerremos todo, no sé. ¿sí? Pero mismo también porque justamente la religión a veces, los conflictos religiosos, creo yo, no tengo conocimiento, pero por tratar de analizarlo, me parece que a veces se apoyan en el sentido de por la historia o por las raíces compartidas, por ejemplo, si Armenia es un pueblo católico desde hace muchos años o no, si Azerbaiyán es musulmán o no, entonces digo, las potencias juegan en esos escenarios también por ahí con fines estratégicos, pero de menor relevancia, y como ves en los escenarios claves, capaz eso se deja de lado y van de lleno a lo que importa hoy y para el futuro. Sí, además también, digo, lo poco que sea Azerbaiyán, por ejemplo, es un país que es chiita y sin embargo es enemigo de Irán, digo, que también es chiita, ¿no? O sea, también yo creo que las cuestiones más religiosas tienen que ver mucho más con la subjetividad de las personas que con la subjetividad o con los intereses de los países, digamos, ¿no? Como a mí me parece que también son dos niveles como muy distintos en los que hay que establecer también diferencias. Porque si no todas las alianzas, si no caes en una tesis en la que todas las alianzas se dan por empatía religiosa, ¿sí? Entonces nosotros, no sé, ¿dónde quedaríamos? Bueno, con Europa occidental. Por supuesto. Pero, digo, en Medio Oriente no lo podemos explicar así. Es imposible explicarlo así. Lo dije porque en realidad a veces, entre comillas, me da gracia por ahí, desde los medios de comunicación, cómo se viralizan ciertos conflictos, ¿no? Y las posturas de las potencias en esos conflictos con el lema de la religión, como fue el caso de esta guerra. Entonces, por eso me pareció como, por ahí, no importante, pero sí un detalle a tener en cuenta cuando después analizamos los escenarios que importan, empezar, como decís, una guerra como la que se ve hoy, que es del mundo, y como decía el Papa, en donde justamente los intereses religiosos a algunos les sirven de excusas, a otros de motor para juntar masas o no, o todo lo contrario, pero el fin se puede ver a través de los recursos naturales, digo, la plata. Sí, o también puede haber fines religiosos, yo no niego que pueda haber fines religiosos, pero digo, no pensar todo a través de eso. O sea, hay complejidad, porque uno dice Medio Oriente, piensa en el Islam, y entonces piensa que todos los conflictos son religiosos. No, sí, obvio que hay conflictos religiosos, ¿sí? Porque es una parte de la vida social de esos países. Ahora, también hay conflictos políticos, también hay conflictos económicos, también hay intereses materiales, etcétera, ¿sí? Hay todo, no es ni una cosa ni la otra, no es un realismo asqueroso de todos son intereses materiales, pero tampoco es que no existen otros intereses que los religiosos. Porque si no caemos en la idea de que todos los que viven en Medio Oriente son unos tipos que nada más piensan en la religión. Y piensan en otras cosas además de la religión. Piensan en la religión, les interesa, porque los atraviesa, porque los constituye. Pero no es solo eso, digamos, ¿no? Se tienen la vida además de eso. Sí. Mi costado. La pregunta cantada. El rol de Hillary Clinton en Medio Oriente como secretaria de Estado de Obama. Y mencionaste que podría cambiar el escenario según lo que resulte en noviembre en Estados Unidos. ¿Cómo ves esa cuestión con respecto a la elección entre Hillary y Trump? Y cómo lo que constituye el poder en Estados Unidos, que es el complejo militar industrial, qué rol, claro, que serían los intereses permanentes. No, a ver, por lo que todo esto por supuesto son especulaciones, ¿no? Por ahora no sabemos que van a saber cuando lleguen al poder. Ahora, a mí me parece que es interesante analizar a los distintos partidos políticos o plataformas políticas o programas políticos, además a partir de ver quién lo financia, ¿sí? A Hillary Clinton la financia toda la corporación económica de Estados Unidos, todos los medios de comunicación, el complejo militar industrial, el sector financiero Wall Street, lo financian todos. Hillary Clinton en particular tiene una visión bien intervencionista de la política internacional y es muy neoliberal y considera, como buena neoliberal, que de lo que se trata es de expandir el libre mercado, ¿sí?
En este sentido, y teniendo en cuenta los apoyos y esta plataforma que ya ha sido dicha por ella y digo, todos sabemos que estuvo atrás de la intervención en Libia en el año 2011, es del grupo que más presionó a Barack Obama para que se intervenga en Siria, lo cual, entre otras cosas, explicó su desplazamiento, ¿sí? Porque Barack Obama no quería intervenir en Siria. Intervenir, digo, abiertamente, ¿no? Porque estuvimos hablando de que están interviniendo, si no parece. Bien. Con lo cual a mí me parece que la política de ganar Hillary Clinton, la política de Estados Unidos en general va a ser muchísimo más intervencionista, y me parece que es parte de todo un grupo político en Estados Unidos que piensan que los conflictos en Medio Oriente se van a terminar con más intervención, con más exportación de la democracia, con más exportación del libre mercado. Trump es un tipo que quiere cerrarse atrás de un muro y digo, no participar. Esto es lo que dice él. Si después, no sé, se carga encima el complejo militar, intermilitar, no sé. Pero me parece que es de una política que también es muy histórica en Estados Unidos, que es una política más aislacionista. La puja esta intervencionismo y aislacionismo en Estados Unidos tiene desde el nacimiento de Estados Unidos, no es una novedad, ¿sí? Entonces, me parece que lo que Trump está planteando es un escenario más aislacionista de Estados Unidos. No me gustaría ser estadounidense y vivir en Estados Unidos si gana Trump, O sea, pero como soy latinoamericana, prefiero, me parece menos peligroso Trump que Hillary Clinton. El que quiera irse a vivir a Estados Unidos, bueno, tendrá sus problemas de migración, qué sé yo, digamos. No vamos a poder todos irnos a vivir a Estados Unidos cuando querramos, pero me parece que sí, que por lo menos la plataforma, lo que ha hecho Hillary Clinton y lo que ha demostrado a través de sus años como secretaria de Estado, ha sido claramente una política mucho más intervencionista y con idea de que los problemas y los conflictos en Medio Oriente se resuelven a través de intervenciones militares, además. ¿Sí? Es decir, es como, en ese sentido es mucho más parecida a Bush que lo que es Trump. Eso es llamativo, ¿no? Pero es una demócrata más neoconservadora, digamos, ¿sí? En ese sentido. Sí. Yo quería preguntar si Mercedes, ahora el bombardeo ruso, ahí sí, por ejemplo, tiene este estado llamado a nivel mundial terrorista, y con ese mote, ¿verdad? Aunque sabemos que el terrorismo ha sido practicado por las potencias a través de la historia. Estados Unidos mata gente con los drones, sin juicio previo, etcétera, porque también es terrorismo. Pero bueno, este estado tildado de terrorista, ¿tiene los días contados ahora con las dos potencias unidas en bombardearlo y todo eso? ¿O es el estado del costo? Yo no creo que la solución a estos grupos que van apareciendo y que aparecen de vez en cuando desde el Medio Oriente, como puede ser Al-Qaeda, el Estado Islámico, pase por el bombardeo, ¿sí? Yo estoy completamente en contra de las intervenciones militares internacionales en otros países. Me parece que han demostrado históricamente que lo único que hacen es empeorar los conflictos o producirlos. Con lo cual me parece que puede llegar a ser que estos bombardeos coordinados entre Estados Unidos y Rusia funcionen en términos de debilitar al Estado Islámico e incluso hacerlo desaparecer. Lo que no te garantiza en absoluto es que aparezca otro grupo igual. ¿Sí? Yo creo que si esa es la manera de sacar al Estado Islámico, así como se hizo con Al-Qaeda, ¿qué hacemos? Vayamos y matemos a Bin Laden. Bueno, sí, mataste a Bin Laden, te apareció el Estado Islámico. Bueno, vas a matar a Baghdadi, vas a destruir al Estado Islámico y va a aparecer otro grupo de estos, porque el problema no es el Estado Islámico. El problema es las políticas al interior de esas regiones
en muchos casos propiciadas por las potencias internacionales, pero en otros casos también, hay que decirlo, propiciadas por los propios gobiernos. Entonces, me parece que, plantear que esa sea la solución, yo creo que sí, quizás los podés sacar de Siria, ya lo sacaron de una parte de Irak, se podría sacar de Siria. Seguramente, ustedes saben que los grupos, estos yihadistas, se manejan a través de distintas alianzas, y a medida que van teniendo éxito estos grupos, aparecen grupos distintos en distintos lugares del mundo musulmán, jurando lealtad, ¿sí? Entonces escuchábamos que en Libia ahora está el Estado Islámico. ¿Qué hace en Libia el Estado Islámico? No estaba hasta hace poco. Bueno, pero no es que está el Estado Islámico. Hay un grupo que ya estaba antes y que le juró lealtad al Estado Islámico. Juran lealtad siempre que a ese grupo le está yendo bien. Son exitistas, ¿sí? Tipo, bueno, te juro lealtad a Messi porque metió muchos goles. Cuando Messi después de meter goles, bueno, ya, ¿sí? Lo mismo pero con el Estado Islámico. Es decir, bueno, si vas funcionando y vemos que vas tomando territorio y conquistás Siria y conquistás Irak y instaurás un Estado, bien, entonces aparecen un montón de grupos jurando lealtad. Ahora está perdiendo el territorio, van a empezar a desaparecer esos grupos que les juraban lealtad, segurísimamente. Y en ese sentido quizás sí termine desapareciendo el Estado Islámico. Yo creo que el Estado Islámico va a desaparecer. Lo que no desaparece es el fenómeno que está subyaciendo al Estado Islámico. Que eso no se ataca con bombas. No hay forma de sacar eso con bombas. No sé. ¿Alguna más? Tenemos tiempo para una. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo ir un poco más para este lado del mundo? Sí, podés, si te la puedo responder, es otra cosa. No, porque la última vez que Argentina estuvo alineada en Estados Unidos en relaciones internacionales tuvimos 2 atentados en nuestro país, supuestamente perpetrados por grupos vinculados o financiados por países de Medio Oriente, ¿no? Entonces, por ahí a mí me interesaría preguntarte si tienes alguna teoría respecto de esos atentados y cuál sería la perspectiva actual en la medida en que Argentina se alinea con Estados Unidos en este marco de pleno conflicto en Medio Oriente. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestro país de ese realineamiento? Sí, yo no estudié la cuestión de la AMIA, ¿sí? No me meto, no sé. Lo que he leído es que, y me cierra, digamos, es que se han anulado pistas que eran quizás, que tenían quizás más fundamento que la pista iraní, la llamada pista iraní, que es la pista que está en boga hace mucho, ¿no? Entre ellas había una pista que es la pista siria y había otra pista, es decir, que el gobierno de Siria, el del papá de Bashar al-Assad, estaba atrás de los atentados, y después hay una pista que es la pista interna. Es decir, que fue algo más que nada perpetrado internamente con apoyo de algunos países extranjeros, Estados Unidos, Israel, el Mossad, no Israel como gobierno, sino el servicio de inteligencia. Yo lo que tengo entendido es que la pista menos fuerte es la pista iraní. Ahora, tiene sentido que sea la que se sigue porque hay financiamiento para estas causas, ¿sí? Lo de la justicia independiente todos lo sabemos que es una mentira de los medios, con lo cual ahora, más allá de eso y más allá de la relación que pueda, o sea, cuál sea realmente, quién sea el perpetrador de esos atentados, que yo lo desconozco, repito, sí me parece que los alineamientos en general, sí, los alineamientos bobos, ¿no? Porque vos te podés alinear pero inteligentemente, pero los alineamientos bobos como los que pasamos en los años 90,
resultan peligrosos porque terminás comprándote conflictos con los que no tenés nada que ver, no solo nada que ver, sino que no tenés la menor idea. Y eso es muy complicado. En Argentina, la gente que estudia Medio Oriente la contás con una mano. La que la estudia en serio, ¿sí? No los periodistas que te hablan de cualquier cosa, ¿sí? Porque leen un poco de Google. La contás con una mano. Si vos traes, ejemplo, el tema de los refugiados sirios, a mí me resulta preocupante. Digo, banco las políticas humanitarias, me parece que teníamos una política excelente de traer refugiados sirios, que era excelente, ¿por qué? Porque la política del gobierno anterior era una política en la cual los que venían tenían que venir con un apoyo desde acá. Es decir, que tenía que haber algún familiar, algún amigo, algún tipo que esté relacionado con el que viene, que sea responsable de esa persona que viene. Que sea responsable no en términos legales, sino en términos económicos. Porque ¿para qué querés traer a 3.000 sirios que van a vivir en la calle? Explícame cuál es el sentido de traer gente para no darle las condiciones básicas y mínimas de existencia de un ser humano. No tiene ningún sentido. Esto en los 90 nosotros lo hicimos, trajimos un montón de rumanos que terminaban tocando el acordeón en la calle y pidiendo guita, que se sumaron a los que ya estaban pidiendo guita de acá. Entonces, digo, eso yo no le encuentro, pero ningún sentido. Y por otro lado, me parece que también tenés que tener idea de dónde viene la gente, en qué condiciones viene la gente, porque viene, primero que no sabes quiénes traen, y segundo que ponele que hagas un buen análisis, entonces traigas gente que hagas un buen análisis, bueno, tenés que saber qué condiciones tiene esa gente, qué capacidades tiene, en dónde la podés ubicar, para que laburen, para que vengan y se sientan, porque la gran mayoría de los refugiados que están, por ejemplo, en este momento en Europa, o en Uruguay mismo, ¿sí? En Uruguay hay toda una cantidad de refugiados que están diciendo déjennos volver a nuestro país. Esto hoy día no es una cagada, no somos pobres. Digo, la gente que viene, el tipo que es un refugiado, es un tipo que vivía en su casa, con su familia, los hijos iban a la escuela. ¿Qué haces? Lo llevas a otra cultura totalmente distinta, a miles de kilómetros donde viven, que está bien, joya, no hay guerra, pero para que viva ahorita en la calle, realmente a mí me resulta inhumano, por lo menos, digamos. Con lo cual, ahí me parece que es porque, bueno, sí, traen 3.000 refugiados de Siria. Los países europeos aceptaron, todos los países de la Unión Europea, aceptaron en total 2.800 refugiados sirios. ¿Y nosotros vamos a aceptar 3.000 refugiados sirios? Digo, hay como, no tiene ningún sentido, a no ser que se ponga mucha guita en pensar una buena estrategia de recepción de refugiados, que ahí sería una política del país y no una política para Europa y para cerrar negocios con Europa, ¿no? Ahí sí estaría perfecto. Ahora eso no se va a hacer y por ahora no parece, por lo menos, que se vaya a hacer. Yo no tengo miedo en términos de terrorismo, de que vengan terroristas, digamos. Para mí el tema del terrorismo es como toda es una construcción muy enfocada hacia causar miedo, digamos, y está clarísimo eso, me parece. No sé, pienso en todos los atentados que hubo en Francia, y bueno, todos los atentados, vos lees los periódicos y todavía no se sabe si fue terrorista el atentado. Un tipo atropella 80 con un camión, todavía no se sabe si fue terrorista. Entonces, ¿qué hace falta para decir que fue terrorista? Que sean musulmanes. Entonces, si vos traes unos musulmanes acá y hay algún atentado, después se genera anti-islamismo acá. Yo la verdad que eso no quiero para mi país. No me interesa que haya esos fenómenos que existen en Europa de total xenofobia. Entonces me parece que, bueno, como siempre, hay que tener cuidado. Digo, qué sé yo, si Macri se quiere alinear con Estados Unidos, porque piensa que al país le va mejor alineándose con Estados Unidos, alineate, pero que no sea un alineamiento bobo. Nosotros terminamos mandando aviones a Irak en el 90, nosotros.
¿por qué mandamos aviones a Irak? O sea, es como no tiene ningún sentido, digamos. Uno, incluso se podrían hacer chistes al respecto, ¿no? Así que nada, yo estoy en contra de cualquier alineamiento. Si se hace una política más o menos piola, sí, pero no creo que sea el caso, realmente. Bueno, gracias Mariela por venir. Gracias. Para la próxima semana, que es el sábado. Viernes a las 7 en las Facultades Sociales con Miguel Ángel Barrios. Vamos a hablar de Chávez y Perón, pensamiento histórico y geopolítico. Y sábado en la Básica de Piedras también con Miguel Ángel. Vamos a hablar de una geopolítica de América Latina y abordar la cuestión de defensa y UNASUR, que es su especialidad.